Buen día a todos. ¿Arrancamos el martes? Arrancamos, Buen día, ¿cómo estás? Buen día ahí. Vamos sumándose de a poquito. Vamos arrancando el martes, che. Que empieza con noticias. Empieza un martes con datos importantes para el mercado, Fuerte, está bien ahí. Como me gusta que ya hayan agarrado algo del premercado los chicos antes de empezar a operar. Como decía Walter, fuerte. Se viene duro. ¿Qué tenemos hoy? Acá ya tenemos la pantalla de Forex Factory. Bueno, ahí estamos con Walter, uno de los alumnos que obviamente ya algo pipió por lo visto, porque sabemos que se viene fuerte. Ya tenemos mucha información de lo que fue el mercado asiático y lo que es el mercado europeo, donde hubo resultados dentro de todo buenos. Todavía falta más información sobre el mercado asiático, sobre todo para China, ¿ok? Y vamos a estar muy atentos a eso porque vamos a tener prácticamente a la noche de Argentina, casi 11 y media de la noche, datos con respecto a la producción industrial, el crecimiento de la producción en China, que es algo que estamos esperando bastante, porque como saben hubo unas señales de deflación en el país asiático, y obviamente tenemos que ver cómo ese estado de deflación va a salir a flote, y obviamente la producción industrial sobre todas las cosas es un punto muy importante para tener en cuenta, para ver si podemos salir de ese punto y China vuelve a los niveles que estaba anteriormente. Pero como saben, nosotros operamos básicamente a la mañana, temprano. Bueno, no tan temprano en realidad, porque ahora cambiaron los horarios por el invierno en Estados Unidos. 11 y media, casi el mediodía. En realidad estamos operando futuros americanos, por lo cual tenemos mucho interés con lo que pasa con el dólar. Hoy día de mucha información, porque vamos a ver datos sobre la inflación, acá el famoso IPC o CPI, dependiendo de cómo lo leamos, si en inglés o en castellano. Va a estar un ratito antes de la apertura de la sesión, va a estar a las 10 y media para nosotros. Así que vamos a estar atentos a eso porque, claro está, el índice de cómo se encuentran los precios, cómo encuentra la sensación al consumidor, el famoso núcleo de ese crecimiento o estancamiento en los precios, va a demostrar si las medidas que tomó la Fed con respecto a la presión para que esos precios no suban, valga la redundancia, con subas de tasas, se mantiene o no hace efecto y los precios siguen subiendo. Ahora vamos a ver un poquito qué es lo que se prevé, qué es lo que se espera, que ya en realidad acá en el forecast tenemos algo de data, ¿okay? Con lo que es la inflación, o sea, el núcleo central de estos cambios de precios en bienes, servicios y consumibles, es decir, lo que vos necesitas en el día a día. Bueno, se va a esperar alrededor de un 0.3% de crecimiento mensual, por lo cual vamos a ver si estamos dentro de ese forecast o estamos obviamente más arriba o más abajo, ¿ok? Acá lo que tenemos que tener en cuenta, obviamente, que si el resultado, ojo, porque puede llegar a resultar un poco confuso, si el resultado es mayor, ¿sí?, que lo esperado, o sea, 0.3%, va a ser bueno para la divisa. O sea, si tenemos un número que sea más grande de ese 0.3%, va a ser obviamente más beneficioso para la economía de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Es que si el resultado es mayor a 0,3, es decir, tenemos una mayor proporción, y podemos decir también de cierta forma para que cierre un poco la idea, es que si ese número da más alto, obviamente lo que está ayudando es que la inflación general, es decir, la suba de los precios de los consumibles y los servicios, no alcance el objetivo que realmente se espera, que era, bueno, casi del 4.1%, que ahora después vamos a ver el investimento. Así que estaríamos
dentro de todo en los objetivos. Después vamos a tener más informaciones, vamos a tener charlas de la FOMC. La FOMC sabemos que son los comités de los mercados abiertos, que está representada por miembros de la Fed, ¿sí? En estos casos algunos de ellos son los presidentes de los bancos centrales, y se va a hacer obviamente una especie de charla, una especie de convención en Washington. Sobre todo va a estar situado ahí esta convención que les estaba diciendo, para hablar sobre estas regulaciones que se están aplicando y las que se van a aplicar en el caso que los precios obviamente sigan en ascenso y las tasas que se aplicaron hasta el momento no hayan podido controlarlo. Es decir, van a tener que seguir subiendo las tasas. Sí, sabemos que pueden llegar a subir hasta el 5.5%, por ahora se mantuvieron en el 5.25%. Bueno, esto se tiene que discutir en el Senado, obviamente, se habla en el Congreso, se dará una luz verde en el caso que vean que la inflación sigue en aumento y que no se haya tomado o que no se haya reflejado el resultado esperado, para aplicar así en diciembre directamente ya un nuevo ajuste para los precios en general, para bajar la inflación y llegar a ese 2% tan anhelado. Así que vamos a ver cómo se mueven esos indicadores. Esto no solamente va a pasar en Washington, sino también que va a pasar en diferentes y principales estados de Estados Unidos, como también es Detroit, ¿sí? Donde ahí se encuentra un club de economistas, en donde también se va a hablar de esta política monetaria. Y bueno, obviamente se espera que haya una audiencia en la cual obviamente va a haber algún que otro ping-pong de preguntas y respuestas, pero los datos más importantes van a estar reflejados con lo que es en el premercado los núcleos de inflación, ¿ok? Así que vamos a tener, antes del arranque, ojo acá, quienes operan futuros, durante el premercado, 10:30, vamos a tener noticias muy volátiles, muy fuertes, porque se va a esperar esta data, así que vamos a encontrarnos con un mercado con incertidumbre ante esta información, y obviamente después de esta información también vamos a tener una volatilidad, y hasta que se acomode un poquito las tendencias y se digiera un poco esto, va a pasar un ratito, ¿sí? Media horita, 40 minutos, seguramente ya el mercado empieza a digerir esta info, pero recordamos que casi a las 3 de la tarde y 12 del mediodía todavía tenemos charlas de la FOMC que van a sustentar, si bien no son de gran impacto, todo lo hablado. Y como les decía, a la noche vamos a tener que tener atención, esto lo vamos a ver nosotros reflejado en los que seguimos las noticias, obviamente en el momento que se publique, pero si no lo vas a ver mañana también, que es en relación a la producción industrial de China. Y eso es algo que obviamente vamos a ver ahora acá en investing.com con un poquito más de detalle. Ya sabemos que el punto fuerte con la moneda americana va a ser la inflación, el dato inflacionario, el IPC, que tanto estuvimos hablando, que se espera que aumente a un 3.3%. Por eso decíamos que ese 0.3, que era lo esperado, estaríamos dentro de lo que podemos contener, diría la Fed, ¿ok? Es lo que se espera, o sea que si llega a ese 0.3, ok, estamos bien. Ahora, si aumenta más de 0.3 o da por debajo, es como que, bueno, vamos a empezar a mirar, porque ninguno de los extremos es bueno, hay que tratar de tenerlo regularizado. Ese 3.3% es anualizado, obviamente, pero lo que se ve es un incremento a nivel mensual de lo que es la inflación en sí, de un 0.1% en la inflación. Es decir, atentos acá, la inflación de Estados Unidos no está decreciendo, sino que está aumentando, ¿ok? Fíjense que son proporciones muy pequeñas comparado a lo que es la Argentina. Bueno, también Argentina acá ahora anunció que en octubre bajamos del 12 al 8 y muchos festejaron, no sé qué festejan porque casi un 9% de inflación es una bestialidad a nivel mensual. Acá ellos están hablando de un 0.1%. ¿Okay? Fíjense la diferencia de lo que es el crecimiento de la inflación en Estados Unidos, 0.1%. Y fíjense lo que es tener un plan, lo que es tener una estrategia y lo que es seguir minuciosamente esa inflación, como lo estamos leyendo todos los días. Acá en Argentina todo eso no se ve.
¿sí? Debate va, debate viene, chicana va, chicana viene. Nadie está teniendo un control tan minucioso como estamos viendo acá con la Fed. Por eso digo y siempre repito que cuando la Fed habla, dice y propone algo, lo cumple. Bueno, y acá vemos que hay un plan sólido, cosa que tenemos que aprender los argentinos. Y obviamente lo que tenemos que tener en cuenta es que ese 0.1% de cierta forma no está teniendo en cuenta algunos indicadores muy importantes, como puede ser en algunos lados algunos servicios, que acá haría que anualmente el porcentaje sea mucho mayor, ¿sí? De casi un 4.1%. Es decir, se iría muy arriba la inflación otra vez y esto generaría bastante malestar, porque claro, las medidas ya deberían ser muchísimo más fuertes, pero la expectativa por ahora son positivas en cuanto a lo que la Fed respecta, porque vienen viendo resultados en el crecimiento de la economía, poco quizás no de la forma tan esperada o tan ansiada, pero los resultados económicos muy gradualmente están teniendo resultados positivos, resultados de grandes empresas. La gran mayoría también tuvo resultados positivos por arriba del break-even, muy pocas fueron las que tuvieron por debajo, y obviamente esto trae una esperanza, al final de cuentas, un poco mejor. ¿Se llegará al 2%? Bueno, todos esperamos eso. Es muy probable, la Fed ya hace unos meses atrás abrió el paraguas, ampliando de que quizás en diciembre no, pero sí en los primeros meses del año que viene se tengan que mantener estas políticas de ajuste, porque quizás no termine en el 2%, pero termine muy cerca de ese 2%. Así que vamos a esperar el resultado, es lo que habla, es el dato, es el hecho, así que vamos a ver qué es lo que nos espera. Por ahora, los mercados sin ninguna novedad, alguna contracción, alguna expansión, pero prácticamente inamovible. Obviamente vamos a tener no solamente a Jerome Powell, que va a hablar y va a dar sus conferencias con respecto a esto, sino también la secretaria del Tesoro Janet Yellen, que es la quien va a tomar un gran papel en un tema muy sensible como es la relación de Estados Unidos con China. Recuerden que están en un conflicto, guerra fría si querés llamar, en cuanto a la situación de lo que son los mercados, la economía en sí. Sabemos todo lo que pasa alrededor, que hay no una guerra fría, sino que hay una guerra bastante caliente en Medio Oriente, y tenemos también en Rusia y Croacia, bueno, y dos grandes que están atrás moviendo los hilos, como es Estados Unidos y China. Bueno, sabemos que Biden, como hablamos hace muy poquito, se va a juntar con Xi Jinping después de casi 2 años o 3 años que no se encontraban. Bueno, va a haber un encuentro entre los dos presidentes de estas grandes naciones, y lo que se espera obviamente es un acercamiento un poco más abierta la mirada de Estados Unidos con China, cosa que puede quizás llamarte la atención, pero vos fíjate cómo se mantienen las estrategias. Recuerda que es algo que hablamos un poco de la semana pasada, de esta semana, de quién tiene los hilos en definitiva atrás, ¿no? Recordemos que China no deja de ser un acreedor de Estados Unidos, pero se están poniendo de acuerdo con respecto a lo que es el mercado de los semiconductores, la inteligencia artificial. Bueno, la política de Biden obviamente es empujar, obviamente, esa administración para nuevas inversiones y obviamente crecer en infraestructura y energías limpias. Y bueno, se van a sentar y van a tratar de negociar. Vamos a ver qué sale de todo esto, pero esto ya muestra un esquema, un panorama de apertura bastante interesante, que deja de quizás cerrarse o centrarse en un punto fijo, que es cada uno mira lo suyo. Bueno, vamos a ver qué pasa en todo esto, pero no deja de ser algo interesante, algo como para estar con los ojos abiertos, porque claro está, esto trae beneficios a ambos lados y obviamente a nosotros nos favorece también bastante. Así que ojos bien abiertos en el mercado del día de hoy. Para aquellos que operan, vuelvo a repetir, 10:30, premercado, noticias fuertes, volátiles. Un poquito antes y un poquito después los mercados van a estar con cierta incertidumbre, tienen que digerir esta información, así que a no desesperarse, como siempre digo a los alumnos, sobre todo que son de Q Capital, esto lo saben muy bien. Ok, el mercado está abierto
de las 24 horas del día 23. Por lo cual no hay apuro. Hay que esperar que se den todos los patrones de acuerdo al estándar para tomar nuestra posición. ¿Ok? Así que a tener ojos bien abiertos. Hoy es un día volátil, pero es un día que se puede sacar también un muy buen provecho en lo que es futuros americanos. Así que cualquier cosita nos vamos a estar hablando y espero que todos tengan un buen día. Y si no nos seguís, seguinos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.